ecuación del plano tangente y luego se lo simplifica. O se puede, en esa simplificación pueden ponerlo en forma explícita o implícita. Para nosotros es lo mismo. Y para la aplicación y sacar la recta normal, x menos 1, acuérdense que era 1 menos 1, 4, y más 1, z menos 4, y abajo iban cada una de las derivadas parciales, menos 4, 4 y 8. Bien. Creo que con este tema, Nicolás, ya estaríamos... Sí, yo creo que ya es bastante con esto, sí, faltaría ¿Tienen máximos y alguna mínimos. duda al respecto o no? No sé si están todos conectados, ¿eh? Sí, yo creo que están, ¿eh? Sí, 14. ¿Sí? Bien. Pasamos entonces... Acá a mi... Por ejemplo, en este ya saben cómo resolverlo, pero el vector gradiente es perpendicular a la superficie en el punto de tangencia, por lo tanto será paralelo a vector normal al plano dado. Bien, esto lo van a tener en el campus, creo que ya lo tienen. Vamos a ver máximos y mínimos. Dame un segundo. Vamos. Esto es lo que... Espera. A ver. Porque esto me está ralentizando la computadora. Están viendo el... Ahí está. Sí, se ve. Máximos y mínimos en funciones de dos variables. ¿Lo están viendo? Se ve, se ve. Sí, se ve. Excelente. Yo tengo una superficie. Yo puedo tener un máximo relativo y un mínimo relativo. Esto se verifica de esta manera. ¿Por qué? Porque yo normalmente quiero optimizar. Tengo problemas de optimización. Entonces, defino z igual a la función de x e y, que puedo tener un máximo relativo o un máximo absoluto. Yo tengo un máximo relativo o local si se verifica esto, que la función x e y es menor o igual a la función en el punto AB. Para todo x e y que pertenece a cierta vecindad de la superficie. O sea, yo puedo tener varios puntos, pero justo en ese punto tengo un máximo relativo. Esta es la expresión matemática, se expresa matemáticamente así. La función x e y, o sea, este valor de z, debe ser menor o igual a la función en ese punto local, AB. Si tengo el tema de un mínimo relativo o local, ¿qué quiere decir? Que la función z, f de x, y, tiene que ser mayor o igual de la función en ese punto AB. Bien, yo tengo esto abierto. Todos los valores van a ser máximos. Entonces, en el mínimo relativo, bien, tengo mi extremo local en el mínimo. Por eso, mi función tiene que ser mayor o igual a mi función en dicho punto AB. ¿Lo entendieron eso? Profe, ¿se refiere a que el punto f de a, b sería el valor mínimo? Exactamente. O sea, yo tengo una cacerola dada vuelta.
No sé si me ves el... Este es mi punto mínimo relativo. Pero yo tengo varias superficies, ahora se los voy a mostrar. Puede ser que tenga otros varios mínimos, 5 o 6 mínimos, son todos mínimos locales relativos, y tengo un mínimo que es absoluto. ¿Por qué? Porque de toda esa superficie es la que está más abajo. ¿Está claro, Corina? Sí. Sí, gracias. Bárbaro. Tanto los máximos como los mínimos relativos reciben también el nombre de extremos relativos o locales. Me pasé. Ahí está. Bien, fíjense esta superficie. Acá tengo máximo relativo y máximo relativo. Y esta superficie tengo un mínimo relativo y otro mínimo relativo. Entonces, tengo puntos mínimos y valor mínimo. Si yo tengo un mínimo de la función y saco ese mínimo de la función en ese punto, en ese dominio, tiene que ser, este es un resumen de lo que acabamos de ver, tiene que ser menor o igual a todo el resto de la función, para todos los valores de x que pertenecen a ese dominio. Y por ende, ese punto, en ese punto AB se lo llama valor mínimo que yo tengo. Y puedo tener también un máximo de esa función si mi función queda por debajo de ese punto. Ahí tengo un máximo de esa función o punto máximo. Eso lo entendieron. Se los voy a mostrar con un gráfico. Ahora después vuelvo acá. ¿Bien? ¿Ven el gráfico? Yo puedo tener en la superficie, puedo tener varios máximos relativos. Tengo acá un máximo relativo, tengo acá otro máximo relativo, pero tengo un máximo absoluto. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Variables que miden altitudes máximas y mínimas sobre una determinada superficie. Si ustedes ven la parte de abajo, tengo un mínimo relativo y un mínimo absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Que no tengo más mínimos por debajo de esa medición. Esperen que voy para atrás. Ahora. Yo puedo tener un valor mínimo local o varios locales, que son valores mínimos relativos, cumpliendo las mismas especificaciones que vimos recién. Pero si verifico que en todo el dominio de la función tengo un solo mínimo, tengo un mínimo absoluto, que es global, y es el valor mínimo máximo que yo tengo. O la contrapuesta es que tengo un máximo absoluto, como se lo mostré recién. Bien. Si yo trabajo con una variable, fíjense los ejemplos que hay. Yo acá tengo un mínimo relativo, si estoy con una variable. Tengo un máximo relativo. Y acá tengo un mínimo absoluto. Fíjense, otra curva, tengo mínimo local, máximo local, mínimo global, porque es el mínimo que es más grande, y un máximo global de esa curva determinada. Si tengo dos variables, la gráfica que responde a esa función en 3 dimensiones es z igual 2i² más i², en un entorno de 0, 0, ¿qué tengo ahí? Un mínimo relativo. Y si la gráfica de la función está al revés, fíjense, con la misma función pero con signo negativo, menos 2x² menos i², ahí ese 0, 0, mi punto 0, 0, es un máximo relativo.
Entonces, fíjense, acá está explicitado cómo tiene que ser la función para yo tener un mínimo relativo. Al tener yo un mínimo, todo el resto de la función tiene que ser mayor que ese mínimo. Y a su vez, si yo tengo un máximo relativo, todo el resto de la función tiene que ser menor o igual a ese punto máximo relativo que yo tengo. Con respecto a esto no tienen dudas, ¿no es cierto? No, profe. Bien. Entonces acá empieza a jugar diferentes tipos de curvas. Curvas silla, paraboloides, bien, diferentes tipos de sillas. Bien. Esto está mostrando otro tipo de superficies que le podemos llegar a tomar o que ustedes tienen que llegar a evaluar. Entonces, ¿qué aparecen ahora? Los famosos puntos críticos. Estos puntos críticos, en el caso si trabajamos con una sola variable, la existencia del extremo relativo, acuérdense que implicaba necesariamente la anulación de la derivada en dicho punto que planteamos, o la no existencia de la derivada en dicho punto. Cuando yo llegaba a un máximo, ¿qué pasaba con la curva? Se ponía horizontal. ¿Cuánto valía la derivada o la tangente en ese punto? ¿Qué pasaba con la curva tangente? ¿Qué era? Valía 0 la pendiente. Valía 0 la pendiente. Pendiente 0. Gracias, Corina. Bien, si yo tengo dos variables, o sea, x e y, o sea, z en función de x e y, se presenta la misma situación análoga. Entonces ese punto pasa a ser un punto crítico o estacionario de dicha función. Y verifica las siguientes condiciones, que son dos. Existen derivadas parciales en A y B y son nulas. ¿Por qué? Porque estoy buscando la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y o la otra condición, que al menos una de las derivadas parciales no exista. Se deben cumplir esos dos puntos, o esas dos condiciones. Perdón, se deben cumplir una de las dos condiciones cuando tengo puntos críticos. Entonces, ¿qué tengo? Comienzo a trabajar para calcular, y yo tengo una superficie, para calcular los puntos críticos con las derivadas parciales. Entonces vamos a trabajar con las derivadas parciales y la derivada segunda. Para tener un extremo local en A y B, deben las derivadas parciales de f deben existir en dicho punto y deben ser iguales a 0. Es decir, que los puntos que verifican las dos relaciones anteriores pueden ser puntos extremos. Derivadas parciales, recta tangente en dicho punto igual a 0. Si yo alcanzo un extremo relativo, llamamos puntos críticos a los puntos del dominio de la función donde la derivada parcial respecto de x de la función x e y sea igual a 0 y la derivada parcial de x e y también sea igual a 0. Ahora aparece el criterio de la segunda derivada. O sea, la segunda derivada, ¿qué me va a definir? Si tengo mínimo relativo o máximo relativo. O si tengo un punto silla, o si tengo un caso dudoso y el criterio no concluye absolutamente nada. Esa doble derivada, esa derivada segunda, se plantea a través de la matriz hessiana.
de la función. ¿Conocen la...? Bueno, voy a parar acá y les voy a compartir la matriz hessiana. Porque ustedes no la vieron nunca, la matriz hessiana. Y vamos a mostrarles la matriz hessiana. Acá está. Están viendo la página de Google que les presenté. Sí, ahí se ve. Bien. La matriz hessiana está compuesta por las segundas derivadas parciales de una función de n variables. Siempre es una matriz n por n, es una matriz cuadrada. Esto está planteado hacia tuviera n variables. No es el caso nuestro. También se lo llama discriminante. Entonces, ¿qué es lo que yo saco? Fíjense, la matriz siempre será una matriz cuadrada. Normalmente trabajaremos en 2x2 o 3x3. No vamos a ver el teorema de Schwarz, se los nombro nada más, que no importa el orden de derivación, es decir, si yo derivo parcialmente, primero respecto de la variable x y después respecto de la variable x1, x2, x e y, es lo mismo que derivar parcialmente primero respecto de x2 o de y y después respecto de x. ¿Qué quiere decir? Que es una matriz simétrica. Al ser matriz simétrica quiere decir que con respecto a la diagonal principal tengo los mismos valores expuestos. ¿Cómo se calcula la matriz hessiana? ¿Están bien o tengo que agrandar la presentación? Se ve bien. Bien. ¿Sabés lo que después lo voy a convertir en PDF esto y se lo subimos al campus? Nico. Dale, dale. Yo tengo una determinada función, z igual a f de xy. Fíjense, y cuarta, perdón. Bueno, me está fallando la vista. Y cuarta x cubo, 3x cuadrado, más 4y cuadrado, menos 4xy, menos 5y, más 8. ¿Qué es lo que saco? Primero la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Si derivo respecto de x, tengo la derivada con respecto a x, y cuarta es 0, tengo 3x cuadrado más 6x menos 4y. Todo el resto, las derivadas parciales, es 0. Si derivo esa misma función respecto de y, voy a tener 4y cubo más 0, más 0, más 8y, menos 4x, menos 5, más 0. Ahí calculé las derivadas parciales, la primera derivada parcial. A continuación saco la segunda derivada parcial. Con respecto a x voy a tener 6x más 6, menos 4y es 0. La segunda derivada respecto de y va a ser 12y cuadrado más 8, 0, 0. Y las derivadas cruzadas, la derivada segunda de la función respecto de xy, que es igual a la derivada segunda de la función respecto de y de x, que son iguales, bien, esa derivada es menos 4. De esta manera, fíjense cómo nos queda la ecuación, la matriz hessiana. Con lo cual, fíjense que yo obtengo un determinado valor. Represento esa matriz hessiana en un determinado punto y tengo un determinado valor. Bien, vuelvo ahora a los puntos críticos.
Entendieron lo de la matriz hessiana, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el teorema. Sea f una función definida en una región abierta con derivadas parciales primeras y segunda continuas en reales, si en el punto AB, que pertenece a los reales, siendo su punto crítico la derivada parcial, la primera derivada parcial respecto de x de AB igual a 0 y la derivada parcial respecto de y en el punto AB igual a 0, defino el hessiano para saber si al sacar la segunda derivada voy a tener o un punto máximo o un punto mínimo. Y me va a definir máximos relativos, máximos absolutos, mínimos relativos, mínimos absolutos. O en el caso que tenga un punto que sea un punto silla o un punto que es dudoso y no lo puedo calcular. Al sacar la derivada segunda en el punto AB, al darme mayor que 0 y la derivada segunda de AB mayor que 0, o la derivada segunda respecto de y mayor que 0, la función tiene un mínimo relativo o local en dicho punto AB. Si la derivada segunda es mayor que 0, pero la derivada segunda parcial de x es menor que 0, o la derivada parcial segunda respecto de y también es menor que 0, cualquiera de las dos, ahí estoy con la presencia de un máximo relativo. Si o sea, el resultado de la matriz hessiana es menor que 0, estoy ante la presencia de un punto silla. Y si ese resultado de la matriz hessiana es igual a 0, el caso es dudoso y el criterio no concluye nada. ¿Lo entendieron? Tienen que aplicar, no sé si querés hacer algún comentario, Nicolás. Sí, que me parece que está mal ahí la fórmula. Lo que está entre corchete, la aclaración está mal. Si el determinante de la matriz hessiana D es mayor que 0 y la derivada de f con respecto a x dos veces en AB es mayor que 0, eso es un mínimo, está bien. Pero lo que está entre paréntesis contradice lo anterior, así que no miren el paréntesis. El paréntesis de El derivada corchete en segunda realidad. respecto Sí, de y. sí, eso que no miren el corchete ese, ni ese ni el de abajo. Ni este ni el de abajo. Sí, eso está mal. Puede ser. Sí, Ahora sí. vamos a verificarlo con el ejercicio siguiente que hay. No. Bien. Pasamos al ejercicio siguiente. Ejemplo. Consideremos la función f de x e y. X cuadrado menos y cuadrado. Calculamos sus puntos críticos. Derivados la primera parcial respecto de x es 2x. Cuando x es igual a 0 y igual a 0, voy a tener las derivadas parciales en 0. Luego, por ende, el único punto crítico que tengo es 0, 0. La función sobre el eje OX toma los valores f de x0 igual a x cuadrado mayor o igual que 0. Sobre el eje OY toma los valores 0 en x e y va a ser menos y cuadrado menor o igual que 0, porque el signo es negativo. Luego, en cualquier disco de centro del origen, ¿querés graficar esta función con... ¿cómo se llama? A ver si está el gráfico. Ahí está, mira. Sí, dale. Bien, vuelvo a la anterior. Ahí está. En cualquier disco de centro hay puntos donde la función toma valores superiores a 0 y puntos donde ocurre lo contrario, porque en el punto crítico 0, 0 la función no tiene un extremo relativo. Por ende, el punto 0, 0 se denomina punto silla. Y acá estamos corroborando lo anterior.
Voy al punto silla. Fíjense, se denomina punto silla si en dicho punto A y B es un punto crítico de la función y toda vecindad alrededor del punto contiene puntos del dominio de la función tales que la función f y x sea menor a la función AB y puntos x y en el dominio de la función tales que la función sea menor a puntos de x y. Ahí se está cumpliendo lo que es el tema del punto silla. Profe, Esta disculpe, Sí, no le entendí muy bien lo de la definición de punto silla. el gráfico lo estás viendo. Sí, Vuelvo a la anterior. Yo tengo x cuadrado menos y cuadrado. Esta función es un hiperboloide parabólico en lo cual hago primero la derivada primera. ¿Correcto? Tanto en x, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Y defino el punto. O sea, el punto que estoy planteando, el único punto crítico es 0, 0. ¿Por qué? Porque tengo, si da 0 al cuadrado de 0 menos 0, tengo 0. Entonces, mi función en 0, 0 es igual a 0. Pero cuidado, porque yo, es decir, cuando derivo, si hago la derivada segunda, en este caso particular no calculé la... Si hago la derivada segunda, ¿qué va a pasar? Con respecto a x va a ser 2 y con respecto a y va a ser menos 2. Estaría... ¿Cómo sería el valor de la... si yo saco la derivada segunda? O en 10 minutos tengo. Bien. Si saco la segunda derivada, esto es, aplico la matriz hessiana, hago la derivada con respecto a la segunda derivada es 2, la de y es 2, 2 por 2, 4, menos la derivada de respecto de xy, si hablo respecto de x y la segunda derivada, ¿cuánto me va a dar? Mi valor, sacando, va a ser, ¿cuánto me da la segunda derivada, Nicolás? Si lo podés hacer la segunda derivada de la función x cuadrado menos y cuadrado. Dale, completa en los dos sentidos. Claro. Así aplicamos la matriz hessiana y verificamos que dé el valor menor que 0. Dale, ya mismo, ya te digo. Si querés presentar, Sí, dale, yo dale. te puse... Espera que quedan paro 4 minutos. Si querés, entramos y lo hago. Va, no sé si en 4 minutos. Está bien, el... ¿Cómo se llama? ¿Salimos Dale. y volvemos a entrar? Sí, dale, dale. Si no se corta en el medio y Sí, queda va a bien ser la mejor. grabación. Dale, si no queda mal la grabación.